Muy buenos días a todos, todo el público que nos escucha en este espacio de Psicología del Deporte. Hoy tenemos nuestra segunda jornada de nuestro foro del impacto de la pandemia en los deportistas. El tema que vamos a trabajar hoy es cómo han cambiado las relaciones personales durante la pandemia. Para esta jornada tenemos de invitada a la maestra Suendi Morales Rodríguez. Ella es psicóloga de profesión, deportista por vocación, docente de convicción y terapeuta de ocupación. Ella posee casi 20 años de experiencia como psicóloga, es jefa del Departamento de Deportes de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, es coordinadora del equipo multidisciplinario, es coordinadora del programa de condicionamiento físico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. También ha sido colaboradora como profesional de la salud física para el grupo de expertos de Unisalud. Ha sido ponente en múltiples conferencias, facilitadora en cursos y diplomados relacionados con psicología y psicología del deporte. También ha impartido cátedra en la maestría de psicología del deporte de la UNED en la Ciudad de México y actualmente se desempeña como psicóloga en el INPODE. Demos la bienvenida a la maestra Suendi Morales. Adelante, Suendi. Hola, muchísimas gracias, antes que nada, por la invitación. Y pues estamos muy gustosos de estar por aquí. Muchísimas gracias. Bueno, Suendi, vamos a tocar un tema importantísimo, que es cómo han cambiado las relaciones personales durante la pandemia. Creo que después de un año de confinamiento, porque básicamente el confinamiento es lo que ha hecho que se reestructuren todas estas relaciones personales. Un tema crucial, fundamental para todas las personas, deportistas o no deportistas, porque la pandemia ha venido a cambiar significativamente, si no es que drásticamente, estas relaciones personales. Entonces, para la audiencia que nos está escuchando, este es el tema que vamos a tratar el día de hoy. La maestra nos va a exponer su punto de vista, su posición como psicóloga, desde su experiencia como psicóloga del deporte y sobre todo cómo lo ven ustedes allá en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Entonces, maestra Suendi, te pasamos la voz en este programa. Muchísimas gracias. Pues bueno, voy a hacer aquí, me permitan compartirles la pantalla. Ya por ahí vemos, bueno, pues sí, en realidad el impacto que ha tenido la pandemia en nuestros deportistas, realmente no sabemos si podemos considerarlo como positivo o como negativo. Lo que sí sabemos es que tenemos que empezar por considerarlo diferente. Diferente porque ahora estamos viviendo nuevas normalidades, normalidades que en muchas ocasiones se nos dijo que iban a modificarse, que íbamos a regresar a estar como antes, que iba a pasar la pandemia, que íbamos a estar bien y que íbamos a regresar a esa vida cotidiana que nuestros deportistas tenían como costumbre, que era compartir su escuela, sus estudios y su deporte y esas actividades familiares o sociales con sus amigos y parejas que tenían que vivir. Sin embargo, para poder entender un poco este cambio de las relaciones personales y encontrarnos en un énfasis en qué es la nueva normalidad en nuestras relaciones personales, va a ser bien importante que sepamos que el origen se da a través primero de lo que conocemos como permítanme un poquito, porque creo que es género. Tenemos por aquí, creo que se perdió. Bueno, la parte importante es entender que el origen que tenemos nosotros ahora, perdón, estamos ya viendo ahí la pantalla, ¿verdad? Bien, todo cambio tiene un proceso
un proceso que da pauta para los cambios. Entonces, aquí vamos a ver ese pequeño ciclo que se generó tras esa pandemia y cómo es que nuestros deportistas actualmente están viviendo estas nuevas formas de relacionarnos. Todo comienza con un miedo que es considerable y considerado como saludable. ¿Por qué saludable? Porque nos permite prever, planear y anticipar algo. Nosotros, de forma natural, somos seres totalmente sociables, ¿sí? Desde que nacemos, la primera interacción no es salir al mundo y salir solos. Empiezas con el contacto con el médico, empiezas con el contacto con tu familiar, con tu mamá, el acercamiento, y desde entonces empezamos a ser seres sociables. Y ahí empiezan nuestras relaciones. ¿Qué pasa cuando nosotros, como deportistas o en el ámbito del deporte, nuestra vida cambia desde un principio? Cuando decides ser deportista, tu vida social cambia. Ayer estábamos por ahí en un foro y decíamos, ¿qué es lo primero que un deportista sacrifica en su vida cuando decide dedicarse al deporte? La relación familiar, la relación de los amigos y en muchas ocasiones hasta la relación en el ámbito escolar, ¿no? Porque empiezan a tomar situaciones diferentes a alguien que no hace deporte. Ese miedo les permite entonces a nuestros atletas empezar a identificar cómo van a hacer las cosas y en específico cómo vamos a lograr ahora estar haciendo nuestro rendimiento deportivo, nuestros entrenamientos, si no tenemos esa interacción con el entrenador, si no tenemos esa interacción con nuestros compañeros. Ustedes saben que a pesar de haber disciplinas individuales, siempre se trabaja en conjunto, siempre hay un equipo que puede ser el puro entrenador y el deportista, pero ya existe una relación, ¿vale? Entonces, con esta pandemia, nuestros deportistas tuvieron que aprender a prever la parte de no es que me separe del grupo, no es que yo necesite, y empezamos a trabajar esas emociones de apego y dependencia sobre la gente que nos rodea en el contexto deportivo. Todo se origina entonces cuando nos dicen, viene esta pandemia y el primer riesgo de esta pandemia es tu propia salud. Entonces ese miedo hace que la primera etapa de nuestra relación cambie por precaución. ¿Cuántos de nuestros deportistas empezaron a dejar de ir a entrenar por temor a contagiarse? Aun cuando todavía no llegábamos a esta etapa en la que de alguna manera fuimos obligados a aislarnos. Porque por naturaleza, si a nosotros nos dijeron una pandemia, no todos decidimos resguardarnos en casa, hacer el confinamiento, no hasta que vinieron las indicaciones gubernamentales y de salud para aislarnos. En ese momento, el miedo que teníamos para tener nuestras relaciones naturales y normales se convirtió en una obligación. Y fue entonces cuando nos cerraron las diferentes instancias deportivas, cuando los entrenadores y los diferentes lugares decidieron no tener el conjunto de sus deportistas. Esta parte vino a generar en nuestros deportistas muchísimos cambios emocionales. Imaginemos entonces a este deportista y tal como vemos en esa imagen, un ser acostumbrado a estar al ambiente natural de su deporte. Hablemos de cualquier disciplina, la alberca, un campo de fútbol, un campo de pruebas físicas, una pista, ¿no? Todos eran escenarios totalmente naturales donde él podía desarrollarse. Y esta relación personal que deja como beneficio la actividad física y el deporte, pues es que son mucho más accesibles, mucho más tolerantes, resilientes y que tienen esa capacidad para poder tener el contacto con las demás personas. ¿Qué sucede en el momento en el que nos envían a un confinamiento total, a un aislamiento? Las relaciones, primero, se generaron como de huida. Entre menos contacto tenga con ellos, menos riesgos. Entonces empezaron a cortar sus relaciones de una manera tajante algunos, otros estaban en el estado de no ceder, ¿no? Y seguían teniendo sus reuniones, y por ahí me tocó tener atletas que se reunieron en la casa de un amigo que tenía alberca para entrenar. Entonces, fue una etapa bastante difícil, pero después vino esta parte de tratar
de desarrollar alternativas y empezó a generarse esta habilidad por ser creativos. De tener un aislamiento y una obligación, fortalecimos el pensamiento de la creatividad en nuestros deportistas. Y nuestros deportistas empezaron a buscar, ahora sí veíamos la relación con sus compañeros a través de las videollamadas. Me tocó ver, por ejemplo, deportistas, los que se reunían en esa alberca de la casa, empezaron a buscar diferentes alternativas y se entrenaban entre sí. Me encantó porque hubo una academia de natación donde cada uno se dedicó a buscar un ejercicio que les permitiera favorecer los ejercicios dentro de la alberca, pero en casa. Entonces hubo quien colgó unas ligas de la barra de encima del muro de su casa y se puso sentado en un banco y empezó a tratar de hacer el braceo, ¿no?, de la natación. Hubo otra persona que colocó una alberca de esas que tenemos como caseras, se amarró a una liga, la ató a la pared y hacía las repeticiones en velocidad. ¿A qué vamos con esto? Las relaciones personales cambiaron en la forma de relacionarse, pero siguieron existiendo, nunca se perdieron, ¿sí? No, tuvimos que limitarnos, sobre todo, creo yo, al apartado del contacto físico. El contacto físico fue el aspecto más importante que se transgredió con esta pandemia y lo que a nuestros deportistas costó, pero fueron aprendiendo conforme el tiempo fue pasando, ¿no? Poco a poco, cómo sí puedo estar con mis compañeros. Y la parte más importante que cambió en esta etapa, en el caso de nuestros deportistas, más bien fue la relación familiar. Ese aislamiento generó muchas acciones y muchas actividades a las cuales no estaban acostumbrados. Esto también repercutió en su proceso de pensamiento. Veíamos que las características que pudimos detectar en el deportista en este momento se convirtieron en seres bipolares. Los papás comenzaban a decir, es que ya no sé qué quiere, hoy está contento, mañana está enojado, al rato ya no sé si me quiere o no me quiere, nos habla, no nos habla. Y a la hora de estar interactuando con los deportistas, ellos decían exactamente lo mismo de sus papás. ¿Qué está pasando en ese momento? Pues resulta que es como asociar un poquito esto cuando tenemos una persona que durante muchísimos años sale de casa para trabajar y de repente se jubila. Pues estábamos acostumbrados a vernos a la hora de la comida y a la hora de dormir. Lo mismo pasa con nuestros deportistas. Pasan tanto tiempo en sus actividades deportivas que a casa llegan a comer, a hacer tarea y a dormir. ¿Qué sucede cuando estamos en esta parte de la pandemia, en el aislamiento? Pues que no estábamos preparados para tener una relación social y personal con nuestra familia. No nos conocíamos. Y esto empezó a generar pues muchísimo estrés en nuestros deportistas. Estrés que preferían no tener esa interacción con su familia y estar resguardados en su cuarto. Y esto mitigó también la adherencia a sus entrenamientos en casa. Entonces, vean cómo una relación personal repercute constantemente en el rendimiento deportivo, pero también en la personalidad de nuestros deportistas, ¿no? Entonces dices tú, bueno, eso lo tendríamos también en un estado normal. La realidad es que no. Nuestros deportistas en el proceso de trasladarse de su casa al área de entrenamiento generan 1.000.000 de pensamientos que les permiten estimular el pensamiento y la toma de decisiones. Imaginen ustedes por qué detonábamos en emociones o en estados de ánimo bipolar. Si de la casa, de su cuarto, al área donde entrenaba, que es justo en el patio, ¿cuántos pensamientos podrían generarse para estimular nuestro proceso de pensamiento de ese lugar? Pues definitivamente ellos decían, pues yo solamente pienso en, ahorita voy a ir a hacer ejercicio, y era todo, porque en 3 pasos llegaban al patio, ¿no? Entonces no había oportunidad para que su cerebro se liberara de ciertas tensiones. Uno cree que realmente el factor de traslado solamente sirve como traslado, ¿no? Es también un trabajo mental que nuestros deportistas realizan y que también fue un factor que afectó precisamente para mantener adecuadas relaciones en la familia. Nosotros también recordemos que los índices de violencia
y los índices de suicidio en nuestros deportistas, en nuestra comunidad general, se incrementó en la fase de aislamiento. ¿Sí? ¿Por qué? Precisamente por la falta de interacción social. Y ya no hablemos de ese contacto físico exclusivamente, sino de la totalidad de esa relación, de esa interacción social. Cuando logramos establecer un equilibrio y que la realidad es que nuestros deportistas tienen mucho más habilidad para solventar este tipo de problemáticas, llegamos a la etapa en la que empezó la aceptación a la nueva normalidad. ¿Sí? ¿Qué era esto? Estamos juntos, pero no lo estamos. Y empezamos a ver actividades como cuáles, la pijamada virtual, ¿no? La fiesta virtual, el entrenamiento virtual. Empezó a haber un énfasis mayor y empezamos a tener la relación a través de un dispositivo. Que la verdad es que nuestras generaciones Z se dedican ya más a estar en el contacto virtual. Para ellos realmente no fue algo totalmente de impacto, fue más bien para nuestras generaciones el tener que ver que nuestros hijos o nuestros deportistas iban a estar mucho tiempo frente a un dispositivo, pero la realidad es que esa relación ya existía entre los jóvenes, entre nuestros deportistas, ¿no? Entonces, más bien, ellos empezaron a generar, de verdad, una habilidad creativa impresionante. Yo no sé si a ustedes les ha tocado ver cómo nuestros deportistas, así como nosotros en un tiempo hacíamos 5 cosas a la vez, como manejar, pintarte, conducir y hacer, en caso de algunas mujeres, ahora nuestros hijos pueden estar hablando con su maestro, googleando la información, creando un cuestionario y todo a la par. Y si lo vemos de esa manera, la relación personal de ese deportista con su entorno es exactamente igual que como era antes de la pandemia. Lo que nosotros como psicólogos logramos identificar fue el movimiento invariable de las emociones, porque el contacto y la relación era exactamente la misma. Ellos seguían teniendo al mejor amigo, ellos seguían contactándose con su entrenador, pero la única limitante era el contacto físico, que si nosotros lo relacionamos con la parte en que nuestros deportistas aprenden, y hablemos del auditivo, el kinestésico, el visual, pues el que era visual no tenía ninguna complicación, se sentía parte del grupo, pero el que era kinestésico era el que más estaba teniendo síntomas psicológicos, desesperación, muchísimo estrés, pero cuando lograban adherir su actividad física al aislamiento, a esta nueva normalidad, fue cuando encontramos la adaptación. Y ahora ya no sabemos cómo hacer para que convivan de una forma natural como antes era. Este contacto, esta interacción uno a uno, seguimos viendo a ellos ahora la posibilidad. ¿Cómo nos podemos dar cuenta de esto? ¿Cuál es la nueva normalidad? Tenemos a nuestros deportistas actualmente retomando sus actividades en sus campos, en sus áreas de entrenamiento. Y díganme si no llegan con el celular en la mano. Se están cambiando y están verificando los mensajes del celular. Ya no hay esta interacción entre ellos. ¿Y esto ha beneficiado al deporte? Sí. Los entrenadoras ahora me dicen, tengo chavos tan comprometidos porque este proceso de aislamiento les permitió dar un valor mayor a su disciplina deportiva. Entonces, no cambia la relación personal, cambia la forma de pensar de nuestros deportistas. Y por tanto, lo único que podemos ver físicamente es que ya no tienen esa interacción permanente, pero que en realidad no la tenían desde antes de la pandemia. Pero ahora, para nosotros, los entrenadores, los psicólogos, los papás, ahora es mucho más evidente. Antes lo veíamos como una queja, es que se la pasa en el celular. Y ahora lo vemos como una normalidad. ¿Sí? Entonces, ellos han aprendido a incursionar en su día a día todo lo que son las cuestiones virtuales y los dispositivos. Eso es la diferencia, eso es a lo que nos hemos ido enfrentando. ¿Qué emociones se cambiaron a nivel personal? Los chicos aprendieron a valorarse a sí mismos muchísimo.
les dio una pauta para identificar fortalezas y debilidades, pero que dependen exclusivamente de ellos, ¿no? Entonces, sí es importante entender cómo nosotros, a veces, el entorno es quien pone a nuestros deportistas los conceptos que consideramos como normales o reales. Ellos son una generación de adaptabilidad, yo diría que hasta el 1000%. No necesitamos decirles qué hacer. Al contrario, tenemos que tener la posibilidad de ser observadores, de aprovechar esa herramienta de observar y darnos cuenta que ellos son realmente creativos y que esta forma de relacionarse sigue siendo exactamente la misma, solo que han complementado las herramientas. Y esas herramientas creo que a nosotros como psicólogos también nos corresponde empezar a trabajar para poderlas incluir, ¿no? Ya veíamos en algunos otros eventos y foros la importancia de que nosotros utilicemos ahora los métodos. Dicen que la generación Z solo tiene 8 segundos de atención. ¿Cuánto tarda un chico en contestar un mensaje de texto? ¿Ustedes creen que de 8 a 10 segundos? Y entonces ahora esa es la atención. ¿Qué extrañan ahora ellos? En un principio, durante el aislamiento, extrañaban sus espacios. No extrañaban el hablar con sus amigos, porque lo seguían haciendo a través de los medios. Entonces, el miedo nos lleva a buscar creatividad para enfrentar y adaptarnos rápidamente. El impacto que tuvo la pandemia en nuestros deportistas en relación a sus relaciones personales, yo consideraría que fue favorable. Favorable porque ahora es lo normal. No esperemos ver que nuestros deportistas funcionen como antes de la pandemia, porque uno no va hacia atrás, uno va creciendo y va modificando. Y entonces más bien es, aprendamos ahora a ver que la adaptación de nuestros deportistas a la nueva normalidad es la nueva normalidad. Entonces, ¿qué tan preparados, diría yo más bien, estamos todos los que rodeamos el contexto de nuestros deportistas para aceptar esta nueva forma? Porque, ¿sabes? El deportista ya no te va a decir, voy a ir a sesión con el psicólogo. Ahora te va a pedir que a través de la observación que regularmente hacemos, podamos identificar las necesidades del deportista. Se hicieron más exigentes. Yo veo todo a favor, la verdad, y fuera de equivocarme y de lo que ustedes pudieran opinar, esta pandemia, más que cambiar las relaciones personales de nuestros deportistas, los enseñó a manejar las relaciones personales. Perdieron apego a necesitar del reconocimiento externo para aprender a desarrollar en ellos la motivación, la adherencia, la autoconfianza a través de su propio trabajo personal. Fortaleció mucho la individualidad, fortaleció mucho el emprendurismo, buscar alternativas para que su rendimiento y dar cumplimiento a las necesidades que su entrenador estaba dando. A los entrenadores de la misma manera, nos invitó a buscar alternativas de cómo buscar llegar a ellos, porque eran ellos quienes manejaban los medios, ¿no? Entonces, este ciclo, como podemos ver, el miedo, el aislamiento y la adaptación, pues lo vamos a ver en cualquiera de las situaciones de nuestro deportista. ¿Qué pasa cuando un deportista se lesiona? Este deportista se aísla y cuando regresa, ¿cuál es la parte más importante que se trabaja? Si sus compañeros lo van a recibir igual, si va a seguir siendo el número uno, la realidad es el miedo a volverse a lesionar, que lo va a llevar nuevamente a tener que irse y alejarse de lo que le gusta, pero va a regresar con alternativas para trabajar, y es justo ese factor emocional donde nosotros estaríamos trabajando, ¿no? Entonces, ¿qué parte de todo esto? Pues definitivamente la nueva normalidad no es nueva, es la normalidad de ahora, porque usamos mucho ese término de nuevas formas de relacionarnos. No, es que ya no vamos a volver a ser los mismos, esto es nuestra forma. Nuestros deportistas están ansiosos de que les demos esa libertad y ese poder para poderse continuar.
y hacerlo de una forma más independiente. Antes de la pandemia, tenía muchas situaciones en las que los deportistas estaban en un ciclado y creían que era el momento para dejar el deporte. Pedían a gritos tiempos fuera. Y hoy esos deportistas están más comprometidos que nunca. Quieren más de su entrenador, quieren más de su deporte, están trabajando un miedo diferente, que es esforzarse muchísimo y que no venga una competencia importante. O trabajar muchísimo y que la competencia se cancele. Pero ya no es parte del tema de las relaciones personales, ¿no? Entonces se hicieron más resilientes. Creo ahora podrían tomar una decisión más tranquila en relación a si cambian la amistad por su deporte, si cambian la relación de pareja por su deporte, porque han aprendido que todo se puede llevar a la par, que solo hay que buscar la forma de organizar y de sobrellevar, y el autocontrol de las emociones ante las dificultades de estas relaciones de contacto físico al que de alguna manera estábamos acostumbrados. Entonces, es así como definiríamos de una manera muy general las relaciones de la nueva normalidad, ¿no? Entonces, ¿qué parte nos ocupa en este momento? Observar, analizar y generar la oportunidad a nuestros atletas de enseñarnos cómo es que ellos viven ahora esta normalidad, ¿no? Maestra Suendi, a ver, para recapitular un poquito lo que has planteado. Yo creo ha sido muy interesante la posición que tú has planteado porque en la gran mayoría de las ponencias que se presentan sobre el impacto de la pandemia en las relaciones personales, es como ver todo negativo, es decir, todo ha sido mal, todo ha sido drástico, todo ha sido... Y si bien tiene esa característica, creo que en tu presentación en este momento nos has planteado toda una alternativa de posibilidades de lo que podríamos hacer para ahora que viene el desconfinamiento, sobre todo a nivel de las universidades, ahora que parece que ya en pocas semanas empezarán a abrirse las universidades, por lo menos en ciertos estados ya parece que se van a abrir. Y creo que tú has planteado una serie de posibilidades de cómo irnos adaptando. Aquí yo resaltaría esta parte tuya de esta adaptación a esta nueva normalidad. Si bien acotas muy bien que no hay una nueva normalidad, es lo que es, claro, es lo que pasa en este momento. Ahora, ahí tendría yo una pregunta para ti. ¿Cómo ayudar a la gente, cómo ayudar a nuestros deportistas, a los entrenadores a hacer este tránsito entre aceptar, quizás sea la palabra, esta normalidad que ya cambió, es decir, lo que teníamos antes de la pandemia, que según todos los especialistas en salud dicen que ya no va a regresar, a transitar a esto nuevo? ¿Cómo soltar ya lo que teníamos, de tal forma que no lo llevemos como un lastre que nos impide llegar a esa nueva adaptación? Porque pareciera que hay una enorme resistencia todavía en la población de soltar lo que teníamos antes de la pandemia y adaptarse a lo nuevo. Es decir, quizás sea un problema más de aceptación, ¿no? ¿Cómo lo ves tú esta parte? ¿Qué le dirías a la gente para que suelte ya esta parte? Pues mira, esto fue un cambio, como les decía al inicio, es un cambio, todos lo vivimos, siempre hay resistencia a un cambio. ¿Cuál sería la técnica o la estrategia para poder dar vuelta a la página? Pues simple y sencillamente, genera objetivos. Objetivos, y ya sabemos que el objetivo se tiene que derivar ¿de qué? Del ahora, del hoy. Yo no puedo pensar en el pasado y decir, bueno, es que perdí un año, porque de todos modos, aunque lo piense, ¿de qué me sirve? ¿Regresa el año? No, ¿verdad? Entonces es mucho más sencillo, ¿dónde estoy?
¿Dónde estoy ahora? Y esto lo he aprendido de mis deportistas. O sea, ¿dónde estoy ahora? En mi casa. ¿Con quién estoy? Pues con mi papá y con mi mamá. Híjole, pues si no se involucraban, el objetivo es hacer que mi papá conozca mi disciplina deportiva y me sirva como costal, porque necesito patear y necesito que alguien me reciba para ver si llego arriba, si llego abajo, porque no tengo a mi entrenador y no tengo a mi costal. Esa creatividad que se generó se puede volver a fortalecer. La incertidumbre, todos lo vemos de una forma negativa, pero es el mejor momento para ser creativos. Y si eres creativo y planteas un objetivo que sea, pues ya sabemos, medible, alcanzable, realista, lo más seguro es que te centre sobre lo que sí podemos lograr. Hoy no puedo abrazar a mi papá, hoy no puedo abrazar a mi entrenador, ¿qué sí puedo hacer? Yo me acuerdo mucho, y cuando era pequeña, ¿no? El hecho de las cartitas, ¿te acuerdas? Los buzones, los presentes, nos hacíamos presente con la gente sin necesidad de estar en contacto. Entonces, la mejor herramienta es replantear tus objetivos, ya sea de vida y carrera, deportivos, de labor, del hogar, los que quieras. Como persona tienes muchas facetas. Elabora un objetivo en cada una pensando del hoy hacia el hoy. Hoy, ¿qué sí puedo hacer y cómo lo puedo hacer? En el momento en el que te centres en el hoy, no hay pasado, no hay futuro. Solo presente, y el presente me va a ir dando la pauta. Un objetivo me enfoca varias actividades para llegar a una meta. Esas actividades son el día a día. Entonces, deja de estar pensando en el pasado, deja de estar visualizando el futuro y comprométete con tu presente. Hoy estamos aquí, estás saludable, tienes una oportunidad de vida porque hubo mucha gente que no está allá, ¿no? Hay mucha gente que está batallando por estar, pero tú estás aquí. Y si eres deportista, tienes la oportunidad de crear un plan de trabajo en conjunto con todo tu equipo para lograr esos sueños deportivos que tienes. No fue un año perdido, fue un año más que tuviste para poder buscar la manera de cómo sí se pueden hacer las cosas. Entonces, todo es planteamiento de objetivos, factores motivacionales y adherencia a hacer lo que ya te replanteaste. De esa manera, no hay forma de que te equivoques, no hay forma de que estés pensando en el pasado, porque vas a estar trabajando enfocado en la tarea y los resultados te van a llevar a la siguiente, a la siguiente, a la siguiente, y cuando menos acuerdes ya pasó un año y estás al punto de entrar al torneo que querías, de estar en el evento, etcétera, ¿no? Tal es el caso, por ejemplo, ahorita que mencionabas, nosotros aquí en la universidad estamos ingresando un 20% y empezamos a trabajar con nuestros deportistas de selección, ¿no? Y entonces lo que estamos haciendo es, a ver, replanteamos un objetivo con nuestros entrenadores. ¿Para qué vamos a traer al 20% de nuestros atletas el día de hoy? Ah, pues vamos a hacer una evaluación de cómo están y cómo se sienten. Ese es nuestro objetivo. No es empezar a entrenar, no es entrenar para universidad, no es, es identificar cómo estamos hoy para saber qué vamos a hacer mañana. Objetivos, motivación y adherencia. 3 herramientas. Objetivos, motivación y adherencia. Tocando este punto de la adherencia, en la sesión pasada por ahí se quedó una pregunta en nuestro público, ojalá nos esté escuchando por ahí quien hacía esa pregunta precisamente. ¿Cómo fortalecer la adherencia en los deportistas en estos momentos? ¿Qué plantearías tú? Híjole, es que una característica que tiene la psicología del deporte es es todo un proceso donde no puedes separar. Entonces, ¿cómo manejar la adherencia? Si el chico lo que más está deseando en este momento es regresar a su actividad, pues es reforzar los logros y la permanencia. De hecho, me tocó hablar sobre este tema también en un foro, en unas jornadas en el Comité Olímpico hace poquito, y decíamos, o sea, ¿qué tengo que saber para poder hacer que mi deportista se adhiera? En primera, el chavo ahorita, el deportista ahorita, le urge, desea estar haciendo su actividad deportiva. Creo yo que la adherencia es la que menos nos tendría que preocupar, porque ellos están deseosos de estar haciendo lo que tanto aman, lo que tanto les apasiona. Y la adherencia es estar. Lo que tendríamos que hacer es identificar nuevamente el estado actual del deportista para forjar un objetivo que sea atractivo. De esa manera, al ser atractivo, él esté interesado en hacerlo.
La adherencia se mide de muchas maneras. Y la más común es, si va al entrenamiento, cumple con las tareas y tiene una efectividad adecuada. Si una de esas tres nos está fallando, pues hay que poner atención. Si fuera la asistencia, entonces hay que buscar cosas que lo atraigan. Si fuera la calidad, todos estamos conscientes que la exigencia no puede ser ahorita al 100. Vamos de menos a más, ¿no? Entonces, y la otra es identificar si realmente el deportista está interesado en estar. Coordinar los objetivos entrenador, deportista, club, papás. Porque luego el deportista ya quiere competir, pero el entrenador dice que no y los papás ya también lo quieren ver en el podio, ¿no? Entonces, esta parte sí es importante. La adherencia no es algo que crea yo, honestamente, que en estos momentos haga falta. Más bien creo que la autoconfianza es la que tendríamos que trabajar, porque ellos quieren estar, pero tienen miedo a que trabajen mucho y luego no se dé la competencia, ¿no? Perder un año más. Pero para eso necesitamos de dejar de pensar en el futuro y enfocarlos en el presente y en la tarea. Bajo esa premisa del aquí y el ahora, ¿no? Así es. Exactamente. Maestra Suendi, vamos a pasar a ver las preguntas que tenemos en el público. Tenemos por ahí ya 2 preguntas, ya las vi. Te las voy a decir. Nos escribe Diego Zamora. ¿Cómo podemos ayudar a los deportistas que se sienten enojados al ver que algunos otros deportistas irresponsables no se mantuvieron en confinamiento, pero debido a eso mejoraron su rendimiento, por ejemplo, en atletismo? Ok. Nosotros no podemos trabajar, trabajar con nuestros deportistas para hacerles entender un poco que hay cosas que dependen de ti. Lo que hicieron los compañeros no depende de nosotros. ¿Qué sí hice yo? Sí depende de mí. Entonces, estoy de acuerdo. Tenemos una desventaja en rendimiento, ¿no? La pregunta es, ¿qué tengo que hacer yo para mejorar mi rendimiento? Y no para compararme o llegar al rendimiento del compañero. Y entonces es un trabajo multidisciplinario, ¿no? El entrenador, el deportista, y es un trabajo en conjunto. Sentarnos, la invitación es entrenador y deportista, sentémonos. ¿Qué sí queremos nosotros? Y a lo mejor voy a ser muy reiterativa. ¿Hacia dónde queremos ir? Ok, siempre tenemos en nuestras competencias quiénes son mejores o quiénes son peores. Pero todos sabemos que a la hora de la competencia, el que tiene mejor autocontrol es el que va a dar el resultado. Tú no sabes si el día de mañana esta persona que estuvo mejor rendimiento en la competencia no va a tener la confianza y la seguridad que tú tienes para desempeñarse. Tiene mucho que ver la forma en lo que nuestros atletas terminen entendiendo. De hecho, el trabajo que hago mucho con los deportistas es evitar que estén en atención a los factores externos. Tú llegas a una competencia, ¿cómo puedes tener tu confianza? Midiéndote porque él es el número 1 y tener que generar un estrés que va a implicar un efecto negativo en tu cuerpo y que entonces sí te va a mermar tu rendimiento, o en yo trabajé, yo confío y voy a dar lo máximo. Y entonces es cuando vemos atletas que dan un salto enorme en su rendimiento y que pueden llegarle al ganar al que era el número 1, porque está enfocado en lo que depende de él y no comparado con los demás. Es una situación muy común ahorita. Por ejemplo, los que están ya activos desde hace 3 meses comparados con los nuestros que apenas están y que estamos hablando de una evaluación física, no de una preparación para competencia, pues sí, hay grandes, pero nosotros no trabajamos contra eso. Trabajamos en la mejora del rendimiento personal. Y si tienes un rendimiento personal, lo más seguro es que el resultado se va a dar, ¿no? Entonces, hay que invitar a nuestros deportistas a dejar de poner atención en los factores externos que no dependen de ellos e invitarlos a fortalecer lo que sí depende de ellos y lo que les va a ayudar a mejorar su rendimiento. Porque ponerse a pensar en el rendimiento del otro no les sirve para nada, solo le da estrés. Y el estrés, vuelvo a repetirles, les genera merma en el cuerpo. Y si hay merma en el cuerpo, el rendimiento se afecta, ¿no? Entonces, enseñémoslos a direccionar nuestra atención sobre lo que dependa de ellos. Ok, muy bien, maestra. Tenemos otra pregunta de Sebastián Alvarado.
Él habla de este uso constante de la tecnología ya se normalizó para la comunicación. Su pregunta específica es, ¿las personas que no le han dado importancia a estas tecnologías están rezagados o tienen ventaja ya que siguen conservando la comunicación tradicional previo a la pandemia? Aquí entiendo la pregunta es, ¿el que ha hecho un uso, aprendizaje, uso eficiente de las tecnologías está en ventaja o, o el que tiene o maneja la comunicación vía tradicional es el que tiene ventaja? Miren, yo siempre he pensado que el trabajo se hace a chaleco quedado, es decir, yo necesito un chaleco apretado, a mí me va a funcionar apretado, pero si yo necesito un chaleco eslongado, yo lo voy a usar eslongado. Entonces, yo no puedo decir quién tiene una ventaja o no, va a depender de cada uno de nosotros. A mí me sirve utilizar la tecnología y obtengo mis resultados, bien. A mí no me sirve, ok, más bien es preguntarte, ¿tú cómo te sientes utilizándola o no utilizándola? Y esto se refiere, no sé si hacemos un pequeño paréntesis, por ejemplo, yo recuerdo mucho la discusión que hubo entre el entrenador empírico y el entrenador teórico, ¿no? Y al final los deportistas tenían un resultado que no tenía nada que ver con esto. La eficacia de la forma de trabajo depende de quien la usa. Entonces, si tú me dices que para ti es benéfico, es porque estás poniendo atención en lo que sí te beneficia. Si me dices que no te es útil, también estás en la búsqueda de la mejora para ti. Entonces, voy a volver a caer a la parte de, no puedo estar viendo si al otro le va muy bien, yo tengo que usarla porque le va muy bien. Más bien, voy a probar y voy a decidir si es buena o no buena para mí. Entonces, enfocémonos en lo que depende de nosotros, no en lo que los otros están haciendo. Y si yo tengo la posibilidad de tener el alcance hacia eso que están haciendo y me da resultado, pues qué padre. Pero ¿y si no tengo el alcance para tener un sistema digital padrísimo, para hacer una virtual hermosa? Pues con lo que tengo voy a trabajar y de todos modos voy a dar resultados. Eso sí lo puedo valorar y eso sí lo puedo reconocer. Pero lo que el otro hace o deja de hacer, no. Esto es como decir, perdón, que habría que hacerse un traje a la medida, ¿no? Es decir, utilizar aquellas tecnologías de las actuales o tradicionales, como le queramos llamar, pero que usemos lo que a nosotros nos sirve, lo que nos sirva con nuestros entrenadores, con nuestros deportistas, con nuestro grupo multidisciplinario. Es decir, que no hay recetas de cocina en cuanto al manejo de las tecnologías. No porque estemos en una sesión de Zoom es mejor que otra herramienta, probablemente sea para, como lo has estado planteando, de acuerdo a los objetivos que cada uno quiera en una sesión de entrenamiento, en una charla, en una conferencia. Esto es hacer siempre un traje a la medida, yo diría, para sintetizar lo que tú estás planteando. Tenemos una última, si nos da un tiempo a otra pregunta todavía. Nos vuelve a preguntar Sebastián Alvarado, ¿qué hacemos con los deportistas que perdieron interés por su disciplina? Que sí ha sucedido muchísimo, ha habido una deserción importante de deportistas de todas las disciplinas. Sebastián nos pregunta, ¿qué podemos hacer si existe alguna metodología para reincorporarlos nuevamente? Esto es un poquito relacionado con el tema de la adherencia que estábamos planteando hace ratito, pero bueno, él pregunta específicamente si hay algo que se pueda hacer. No sé si me podría decir, Sebastián, Santiago. Sebastián Alvarado, sí. Sebastián, si es entrenador o es psicólogo. A ver, Sebastián, si nos escuchas, escríbenos en el chat qué eres. Sí, lo que pasa es que recuerden que cada uno de nosotros jugamos un rol, ¿no? Y yo entiendo perfectamente el nivel de estrés y ansiedad que están viviendo nuestros entrenadores porque los deportistas no quieren estar. Entonces, ustedes como entrenadores, bueno, vamos a verlo de las dos partes, ¿no? Como entrenadores, pues definitivamente tienen sus herramientas para hacer que sus deportistas se interesen nuevamente en la actividad a través de las actividades variadas, a través del reforzamiento positivo, a través de la negociación entre el equilibrio de objetivos, es decir, sentarnos y ver qué es lo que tú esperas, qué es lo que yo espero, qué podemos hacer en conjunto. Y en el caso del psicólogo, pues definitivamente tú, entrenador,
siempre hay una línea delgadita. Nosotros los entrenadores, porque también tu servidora es entrenadora, tenemos la posibilidad de saber hasta dónde sí podemos llegar al convencimiento y al manejo de un deportista porque lo conocemos, ¿sale? Pero acuérdense que esto es nuevo, también tenemos que tener la humildad para decir, hay cosas que hoy están sucediendo de los cuales yo no sé cómo hacer. La invitación es, haz uso, busca el apoyo de un psicólogo del deporte para que trabaje justamente con este deportista, porque no es fácil nada más decirle al deportista, genera un objetivo, ahora hazlo. Es un trabajo realmente importante el que tenemos que hacer de manera personal con el deportista, sobre todo si es un deportista que tiene toda la capacidad para continuar en su deporte y puede, y ahorita él mismo no entiende por qué no tiene el deseo por continuar. Ahí ya esa línea delgadita implica un trabajo personal con ese atleta. Si eres entrenador, utiliza tus herramientas que has utilizado siempre para favorecer la adherencia y el interés de tus deportistas. Si no llega esto, la invitación es apóyate con el especialista. Dale la oportunidad de darte las herramientas a ti y a tu deportista para retomar el camino. Muy bien, maestra. Estamos a unos minutitos de cerrar, de terminar con el programa. Yo quisiera que nos hicieras algún comentario final. Nos quedan unos pocos minutos. Sobre todo de cara a este desconfinamiento, a esta apertura ya próxima de las universidades. Que nos hicieras algún último planteamiento de cuáles serían tus sugerencias, cómo ir manejando esta parte de las relaciones interpersonales. Sobre todo, no sé si tú visualizas si todavía estas relaciones personales, ahora que sí puede haber algún tipo de contacto, mayor cercanía, estas relaciones todavía podrían estar basadas en miedo, desconfianza, de contagiarse, básicamente. Si tú crees que todavía eso va a estar presente. Yo creo que eso es permanente. El simple hecho de tener que acudir a cualquier centro o lugar deportivo con tu cubrebocas y con tus medidas. Es una concientización de que esto no es lo nuevo, no es una obligación, es un estilo de vida nuevo. Más bien es el estilo de vida actual, ¿sí? Nosotros como entrenadores tenemos que estar conscientes de que somos los primeros en poner el ejemplo en que las medidas se tienen que respetar. Nos vamos a ver en momentos en los que ellos van a querer estar tan cercanos porque se han extrañado. Entonces hay que aprender que la normativa que se maneje desde un inicio nos va a permitir respetar y mitigar esas sensaciones de miedo. Si uno establece la normativa y la respeta, no se genera el miedo. Si uno rompe las reglas, tenemos miedo, tenemos problemas emocionales, tenemos conflictos existenciales y tenemos todo lo demás. La regla, el establecimiento de regla y respeto, congruencia, nos va a dar la oportunidad de que todos entendamos que esto es lo normal. Ya no estamos a un retorno con cosas nuevas. Ya retornamos desde hace mucho a que ahora usamos un cubrebocas, a que ahora te lavas las manos, a que ahora no abrazas. ¿Llegará el momento en que va a regresar? No lo sé. Pero mientras tanto, la sensibilización a lo que depende de mí. Portar mi cubrebocas, lavarme las manos y hacer las medidas sanitarias necesarias, ¿no? Quien vivió de cerca un problema de salud, de COVID, solito ha aprendido a tener estas. No esperemos a estar en los problemas para tener la situación. Entonces, normatividad desde el principio, congruencia, y todo eso yo creo que va a funcionar de una manera más sencilla. Yo se los digo de experiencia propia, ¿no? Los filtros están en nuestras unidades en cada uno de los espacios. El chico ya sabe que lo único que puede ingresar es su toalla, su botella para el agua, ¿no? Su gel sanitizante y que no puede estar a más del saludo con el compañero. Y cuidamos esa parte. Entonces, la invitación es, entendamos que esto es lo normal, ¿sí? Y que cada uno tiene la responsabilidad propia de cuidarse para seguir disfrutando justo de esto que nos gusta, que es el deporte, la activación y la convivencia, porque al final convivimos de una forma más cercana
que estar en aislamiento. Maestra Suendi Morales, te damos las gracias por haber participado en este foro de psicología del deporte. De verdad que tu presentación ha sido muy ilustrativa de lo que podemos hacer. Yo sigo resaltando mucho este planteamiento que has hecho sobre la adaptación. Me parece que es una palabra clave, esta adaptación que debemos de tener a estas nuevas circunstancias. Le damos las gracias también a todo el público que nos está viendo, que nos está escuchando y a los que nos van a ver más adelante. Los invitamos a nuestra próxima sesión el 7 de mayo, próximo viernes 7 de mayo. Tenemos el tema de alteraciones del sueño en el deportista con una especialista también, la doctora Olga Araceli Rojas Ramos de la Facultad de Psicología de la UNAM y conduce la doctora Angélica Larios. Los esperamos la próxima semana. Muchas gracias a todos por su atención. Gracias, gracias.